Es un poco complicado hablar acerca de la historia de fe de una persona, porque no es un montón de eventos sucesivos como que primero pasó esto y luego esto y luego esto, sino que son muchos eventos superpuestos. Funciona más o menos así. Puede ser que estés viendo una película con un familiar y suceda algo allí en la película que te haga replantearte por completo si Dios existe, mientras piensas en un familiar que está enfermo y estás creyendo por su sanidad, mientras recuerdas una conversación de asuntos espirituales que tuviste con un amigo la semana anterior, todo al mismo tiempo. Porque creer, sin importar lo que uno crea, es un asunto complejo. Cuando tú hablas con una persona acerca de Jesús, nunca sabes lo que la persona piensa, siente, qué recuerda, cómo procesa la información. A veces vemos a una persona en un servicio dominical que se convierte en cristiana y pensamos que quizás fue el producto de esa predicación o de esa adoración, cuando en realidad lo más probable es que sea el resultado de muchas experiencias y conversaciones pequeñas en el pasado. Y la razón por la que digo todo esto es porque al contar mi historia de fe, primero va a sonar mucho más simple de lo que en verdad fue, porque hay muchas ideas y sensaciones que no sé describir apropiadamente. Y segundo, porque difícilmente una historia se va a parecer a la mía. Esta es simplemente una forma en la que yo quiero compartir lo que me pasó, para que Dios tome esta historia y sea lo que sea que tenga que ser en tu vida, para que Él siga escribiendo la tuya. Así que esta es la historia. Así es como renuentemente llegué a los pies de Jesús. Recuerdo siempre haber ido a la iglesia. Mis papás iban de vez en cuando, pero nunca estuvimos firmemente arraigados en ella. Yo nunca fui a la escuela dominical, por ejemplo, y ellos nunca pertenecieron a ningún ministerio. Asistíamos nada más. No teníamos una responsabilidad en la iglesia, ni hacíamos vida de iglesia como algunas otras familias que conozco. Y hacíamos lo básico, como que orar antes de dormir, asistíamos a los servicios dominicales ocasionalmente, cubríamos lo básico. Y yo crecí con esta noción de que era cristiana evangélica, pero esto realmente no tenía mucho significado para mí. Es como aquel que le inculcan la falta de fe al no hablar del tema, o al que le dicen, eres católico, eres mormón, eres del Barcelona, eres de izquierda. Como esa película Ants, en la que las hormigas cuando nacen les dicen, eres guerrero, obrero, ellos no deciden, otros deciden por ellos. Pero para ser muy honesta, yo nunca tuve ningún problema con mi fe heredada, porque a mi modo de ver las cosas en mi niñez y mi adolescencia, mi fe no requería mucho de mí. No mentir, no robar, bendecir los alimentos, nunca exigieron demasiado de mi parte. Y si al fin y al cabo uno tiene que creer algo, no me parecía que el cristianismo fuera como demasiado gravoso, cumples con algunos deberes puntuales como bautizarte. Luego puedes vivir la vida como tú quieres, porque así veía como otros vivían su fe. Y eso era lo que yo quería para mí. Mis padres me inculcaron buenos valores que yo seguía lo mejor de mi capacidad. Nunca cuestioné, nunca me rebelé. Seguí las sendas que trazaron para mí del mejor modo posible. Y eso parecía estar bien con todos. Con mis papás, con mis amigos, con la escuela, conmigo misma. Solo que parecía que Dios quería algo un poco diferente. Lo que estoy a punto de contarte es algo muy, muy personal. Es el momento que literalmente lo cambió todo para mí. Si tú eres una persona que cree en Dios o en lo que sea que esté allá arriba, asistes a una iglesia ocasionalmente, oras, rezas de vez en cuando y no eres mala persona, quiero decirte que yo era así tal cual. Yo no me sentía muerta en delitos y pecados. Pero cuando tenía 14 años, estaba enferma. Pero no era una enfermedad terminal ni nada por el estilo, sino que
era una gripe, una de esas gripes que te dejan como postrada por varios días y te sientes muy mal. En ese momento yo estaba en mi casa, en mi cuarto, estaba acostada con los ojos cerrados, pero no dormida. Y en ese momento yo escuché una pregunta en mi mente. Y quizás, obviamente tú estás familiarizado con la forma en la que se siente y en la que se percibe pensar. Tú estás acostumbrado a tus pensamientos porque haces eso todo el tiempo. Y lo que a mí me pasó en esa oportunidad no parecía un pensamiento generado por mí. Quizás tú tendrás tu propia explicación al respecto, solo te digo cómo lo percibí cuando me pasó. Y la pregunta era: ¿quién es este Dios en quien tú dices y crees? Y en ese momento yo abrí los ojos, me senté en la cama, me sostuve de la pared, porque Dios es mi testigo, que he estado tratando de encontrar la respuesta desde entonces. En el momento yo no lo sabía, pero cuando Jesús estuvo en la tierra, le hizo una pregunta similar a sus discípulos. Primero les preguntó: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y luego les preguntó: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque esa es la pregunta, ¿o no? No quién dice Stephen Hawking que es Jesús, o qué dice el Papa Francisco, ni Charles Darwin, ni Joseph Smith, ni Billy Graham, sino quién dices tú que es Jesús. ¿Quién es Dios para ti? En el momento yo quise sacudirme la pregunta de la cabeza. Y ya no lo pienso así, pero yo habría dado todo en ese instante por fingir que eso no pasó. No quería tener que lidiar con ella, ni con las implicaciones de esa respuesta, porque yo quería mi vida como estaba: bautizarme, ir a la iglesia, orar antes de dormir, y ya. No quería replantearme nada, ni ver más de cerca. Me parecía una pérdida de tiempo porque ya yo había decidido creer, pero no podía escaparlo, estaba ahí exigiendo una respuesta de mí y yo no sabía cómo responder. Así que ese día abrí la Biblia y leí por primera vez, por mi cuenta, unos capítulos que contaban la historia de Jesús. Y fue como: ok, este es Jesús, creo en él. Y cerré la Biblia y dije: ya podemos seguir con como todo estaba antes. Pero tal parece que no era eso exactamente lo que tenía que hacer, porque aún la respuesta no venía de mi interior. Era simplemente necesito salir de esto, quiero que mi vida vuelva como estaba antes. Y traté de simplemente como darle la vuelta con métodos sencillos, pero claramente nada de eso funcionó. Algunas personas, bien intencionadas, pero un poco mal informadas, a veces te hacen creer que tú puedes aceptar las ideas de Jesús sin abrazar por completo la parte en la que Él es Dios, nació de una virgen, resucitó de entre los muertos, los milagros y todo lo demás. Como si pudieras hacer de Él como un Buda o un Confucio, tomar sus frases célebres y meterlas en una galleta de la fortuna. Eso es bienaventurado dar que recibir. Amar al prójimo como a ti mismo, suena bien. Sin embargo, hay un pequeño problema con eso. Se complica cuando nos damos cuenta de que todo el cristianismo está basado y fundamentado en la verdad de que Jesús es Dios. Al punto de que el apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, dijo que si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es tu fe, no sirve para nada. Jesús ligó su ministerio a quien Él es, al punto de que cuando Él murió, el cristianismo murió. Por eso todos sus discípulos regresaron a sus casas, a lo que hacían antes, porque el cristianismo solo tiene sentido si Jesús es quien dijo ser. De modo que hay dos opciones: o Jesús no es Dios,
en cuyo caso ni siquiera te sirve de nada asistir ocasionalmente a la iglesia, porque es mentira. Agarra tu Biblia y tírala en el primer bote de basura que puedas, porque no tiene sentido, es falso. Son pañitos de agua tibia nada más. O Jesús es Dios, en cuyo caso Él no te está pidiendo un poquito de ti, te está pidiendo por completo, te está pidiendo todas tus emociones, toda tu voluntad, todo lo que sientes, todo lo que crees, tus talentos al servicio de Él. Y nadie puede tomar esa decisión por ti. Tú debes decidir si crees y por qué crees. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esta verdad, es un poco incómoda. A lo mejor si tú no eres cristiano o no estás seguro de tu fe, estas son cosas con las que tú no quieres lidiar. A lo mejor tú puedes parar este video y hacer de cuenta que no escuchaste nada, pero yo no podía sacar la pregunta de mi mente. Y esa pregunta que yo creía que era para mí, en realidad es la pregunta para todos. ¿Quién dices tú que es Jesús? Durante meses estuve leyendo la Biblia, todo el Nuevo Testamento, libros relacionados, y a raíz de eso entendí por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos en la iglesia. Pero con esta nueva claridad llegó también la duda acerca de muchas cosas, como por ejemplo si Dios realmente existía, si Jesús existió, si realmente pasaron los milagros, si realmente podemos confiar en las escrituras y todo lo que te puedas imaginar por esa vía. Y si acaso tú estás en una posición similar, déjame decirte que yo sé lo frustrante y agonizante que puede ser. Sin embargo, sí puedo decirte que de hacerle preguntas a mi fe, nació una fe mucho más sincera, genuina, transparente a los ojos de mi Padre Celestial. Yo al principio le tenía miedo a mis dudas porque creía que me podían alejar de Dios, sin darme cuenta que cuando Dios me vino a buscar, lo hizo a través de una pregunta. Lo que me hace pensar que a Él no le asustan mis razonamientos más brillantes, porque Dios es aterradoramente inteligente. Y de toda esta experiencia aprendí que hay dos tipos de duda. Está la duda que realmente no quiere buscar respuestas, proviene de una persona que lo que quiere hacer realmente es desafiar, no quiere pensar ni creer nada diferente de lo que siempre ha creído, y por eso de alguna forma se cierra. Y está la otra duda, que es la duda que realmente quiere saber la respuesta, que proviene de un corazón o de una persona que va a considerar un punto de vista determinado, lo va a evaluar y va a seguir el peso de la evidencia sin importar a dónde ésta lleve. A veces las personas tratan nuestra fe como si fuese muy débil, como si no aguantara el peso de esa evidencia, pero si fuese tan débil como muchos creen, no hubiese sobrevivido el primer siglo, cuando crucificaban a los cristianos en los coliseos para el entretenimiento de los romanos. Si tú tienes preguntas genuinas y quieres escuchar respuestas, de verdad la quieres escuchar, hay evidencia disponible para ti. Pero si realmente no quieres hacerlo y crees que el cristianismo es un suicidio intelectual y que tienes que apagar tu cerebro para seguir a Jesús, nadie podrá convencerte de lo contrario, porque asumiste una posición siquiera antes de considerar la evidencia que tenemos. Y eso en realidad no hace a una persona mucho más diferente que aquel que decide seguir una fe ciega. A la mala he aprendido que mis dudas han sido buenas para formar mi fe, porque me hacen olvidarme del Dios que yo tenía en mi mente para abrazar al Dios que verdaderamente es. Una vez leí un libro acerca de una niña que veía un ser sobrenatural. Y esta niña le contaba a su amiga las cosas que este ser decía y hacía, y su amiga no estaba muy segura de si creerle o no. Entonces un día ella hizo 2 listas. En una lista anotó todas las cosas que le hacían pensar que su amiga le estaba diciendo la verdad. Y en la otra lista
Anotó las inconsistencias que le impedían creer por completo que lo que ella decía era cierto. Cuando terminó las 2 listas, ella se dio cuenta de que, estaban ambas allí, pero tenía que tomar una decisión, considerando que, sin importar lo que decidiera, siempre iba a existir la otra lista. Siempre iba a haber argumentos que refutaran lo que ella estaba a punto de decidir. Lo que tú y yo hacemos en esta vida es tomar la información que tenemos disponible y tomar una decisión con base en esa información y en esa evidencia. Pero jamás vamos a cubrir todos los aspectos o a tener cada respuesta a cada pregunta posible. Nos guiamos por lo que es más razonable, por lo que confirma nuestra experiencia, pero nunca va a estar todo resuelto. Y con la información que tenemos debemos tomar una decisión. Y para mí, ese día fue una noche en mi casa que estaba leyendo un blog que hablaba acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y al final tenían un modelo de oración para invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Y yo repetí esa oración con el alma. Y a partir de ese momento, mi vida ha sido bastante diferente. De verdad no estoy inventando esto. Te puedo decir con plena certeza que los recuerdos que tengo de mi vida antes de mi encuentro con Jesús, en mi mente son como opacos, como mate, pero todos los recuerdos que tengo después de mi encuentro con Jesús son brillantes y coloridos. Y es como una frase que leí de Nicola Jung que decía, antes de conocerlo yo era feliz. Y es lo mismo que me pasa. Yo antes de conocer a Jesús era feliz, yo no tenía lamentos ni remordimiento, tenía 14 años. Pero luego de conocerlo, es como si hubiese estado dormida y hubiese despertado. Es decir, antes de conocerlo yo era feliz, pero ahora estoy viva. Y Él puede hacer eso por cualquier persona. En muchas oportunidades, la duda y la incredulidad han vuelto a tocar la puerta de mi mente en diferentes temporadas. Esto ocurre por diferentes razones y las razones por las que me han pasado a mí quizás no aplican para ti, pero esto es igual para todos. Dios no se ofende por esto. Él no se escandaliza y te abandona. Él puede con tus, no sé, no estoy seguro, a veces dudo un poco, y bajo ningún concepto esto te descalifica para servirlo. De hecho, no te recomiendo caer en la trampa de, voy a esperar aquí hasta que mi fe sea más fuerte. No, quédate donde estás. Y Él va a hacer tu fe más fuerte allí donde estás, Dios te va a encontrar. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, hay una de mis historias favoritas de todas las escrituras. Se trata de un papá que lleva a su hijo endemoniado para que los discípulos de Jesús lo liberen. Y los discípulos intentaron y no pudieron. Fíjate que ya aquí vemos a una persona que puso su confianza en algo y esto como que le falló. Y luego Jesús se acerca y pregunta qué pasa. Él le cuenta y le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Y este hombre, con toda honestidad, le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es hermoso porque de alguna manera todos estamos allí. Él le dijo a Jesús, honestamente, creo y no creo. Hay una parte de mí que está absolutamente convencida de que tú puedes hacer esto. Pero hay otra parte que se resiste, que duda y que te cuestiona. Pero aún estoy aquí porque creo que tú puedes llegar a esa parte de mí y llenarme de convicción. Y creo que eso a todos nos puede llenar de esperanza, porque ¿sabes qué pasó? Jesús liberó a su hijo, así con su fe imperfecta. Y a veces tú y yo no podemos llegar a los pies de nuestro maestro con la fe de Abraham, con la fe de María, con la fe del centurión romano o de la mujer sirofenicia. A veces solamente podemos venir con nuestra fe imperfecta y decir, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando venimos delante de Él y somos honestos, esa fe, esa poca fe, es suficiente para Él. Él puede mover montañas. En la vida
he sido muy obstinada respecto a prácticamente todo, súper terca, y siempre he tenido esta convicción en mi corazón de que yo puedo con todo, de que yo no soy una cobarde, que no me voy a dejar amedrentar. Y es esta cosa, las luchas a veces con la duda, lo único que me desarma por completo y me hace venir a mi Padre Celestial y decir soy completamente dependiente de ti, me hace humilde delante de su presencia, y es solamente su dulce amor y su dulce presencia lo que me hace aferrarme nuevamente a sus promesas. La evidencia apunta a que Jesús es real y mi experiencia lo comprueba. Y si surgen dudas en el camino, tú y yo siempre podemos volver a los pies de nuestro Padre Celestial y decirle: yo creo, ayuda a mi incredulidad.